Primera herramienta. Ah, en mi manera de contar herramientas lo hago a través de pequeños relatos o ejemplos para que sea más fácil entender cómo funciona la herramienta y cómo encaja. Esta quiero contárosla a través de un ejemplo. El ejemplo se llama cómo pedir o cómo conseguir un aumento de sueldo. No tengo ni idea si alguna vez habrás intentado que te suban el sueldo donde trabajes, si tienes jefes o jefas o no, la verdad es que no lo sé. Pero tanto si lo has intentado como si no, incluso aunque no lo hayas intentado, seguro que tienes sentido común y puedes intuir cuáles son los argumentos que utilizan la mayoría de las personas cuando intentan convencer a su jefe, a su jefa o a recursos humanos de que le suban el sueldo. Aquí vamos a jugar a un juego que antes también he explicado y es, yo voy a contarlos, pero si te apetece puedes darle a pausa ahora e intentar pensar tú por ti mismo cuáles crees que son los 3 argumentos universales que se utilizan para que te intenten subir el sueldo. Y luego, después de darle a pausa, le vuelves a dar a play a ver si coinciden con los que yo voy a contar, ¿vale? Si no te apetece jugar, pues no le des a pausa y seguimos, ¿vale? Hay 3 argumentos. El primero se llama merecimiento. En argot lo llamamos el enfoque L'Oreal. Merecimiento es, le cuentas a tu jefe, jefa, recursos humanos, por qué te lo mereces, ¿no? Por qué lo vales. Y que le cuentas lo que tú has hecho, lo que tú has conseguido, lo que has... Puedes hablar de pasado, incluso en futuro. Podría ser merecimiento a futuro. Entonces es vender la moto, contar tu rollo de por qué tú eres muy bueno. Puedes hablarlo en un plano racional, con hechos, datos y números, o en un plano emocional. Estoy más implicado, hago más cosas, como a ti te dé la gana, ¿vale? Podría ser incluso merecimiento comparativo. Hay gente que trabaja conmigo y hace lo mismo que yo y gana más dinero. Podría ser merecimiento por compromiso. Cuando entré aquí me prometisteis que a los 2 años me subiríais el sueldo y no lo habéis hecho. Sigue siendo me lo merezco porque hay una promesa. Pero cualquiera de los cientos de alternativas van asociadas a merecimiento. Enfoque 1. ¿Ok? El 2, el segundo argumento, lo llamamos necesidad, dar pena. Vas a tu jefe, a tu jefa, los recursos humanos, y les dices, mira, es que no llego a final de mes, es que mi pareja ha sido al paro, o mi suegra ha venido a casa y come como una desgraciada, o mis hijos, el colegio de mis hijos lo han subido de precio, o mi equipo ha subido a primera división, el Hércules Club de Fútbol de Alicante, y han subido el abono y es una pasta, el rollo que sea. E intentas dar pena para que te lo suban. Ese sería el segundo. Y luego está el tercero, que el tercero es el chantaje. Tengo una oferta de la competencia, me lo subes o me voy. Hay una oferta, alguien me ha ofrecido y aunque tú creas que hay más, no hay más. Porque además no estamos hablando en realidad de pedir un aumento de sueldo. Estamos hablando de los tipos de argumentos que hay para convencer de algo. Y en general suelen ir asociados a merecimiento, necesidad o chantaje. Son universales y los utilizamos desde que somos niños. Yo tengo 2 hijas y a veces cuando yo voy a buscarlas al cole, mis hijas salen del cole y me dicen, papá, nos hemos portado muy bien, ¿nos compras chuches? Merecimiento, portado muy bien, chuches. Otras veces salen, estamos muy cansadas, nos llevas al cine, dar pena. Y también alguna vez que he ido a recogerlas me han dicho, papá, hoy viene mamá de Barcelona, que ha estado 2 días fuera. Digo, sí. Me dice, ¿qué te parece si tú nos llevas a Toys R Us y nos compras un regalo y nosotros no le decimos que ayer nos acostaste sin bañarnos y sin que nos laváramos los dientes? Chantaje. ¿Por qué utilizan estos 3 enfoques? Porque son muy listas, son como cualquier niño, porque escuchan esos argumentos y los repiten. Ahora viene la pregunta del millón. Puede que esta sea la pregunta más importante de todo este curso. Y lo mismo, te voy a dejar, si quieres, pensándolo, puedes darle a pausa cuando haga la pregunta y pensando en la respuesta, o puedes no darle a pausa y directamente yo diré la respuesta. La pregunta es, ¿cuál de los 3 enfoques, de las 3 estrategias, de los 3 argumentos, es el mejor? ¿Cuál es el más efectivo? Si mañana tú tuvieras que ir a tu jefe, jefa, recursos humanos, a intentar persuadir para que te suba el sueldo, ¿cuál utilizarías? ¿Cuál es el mejor? Puedes darle a pausa y lo piensas. Vale. Si has vuelto ya de la pausa o no le has dado, te cuento. Hay gente que dice el merecimiento, y cuando dicen el merecimiento yo digo que muy bien, pero que no estoy de acuerdo. Hay gente que dice que la necesidad, dar pena, y yo les digo que no estoy de acuerdo. Hay gente que dice el chantaje, y yo les digo que no estoy de acuerdo. Cuando hay un grupo y jugamos a esto, a veces me dicen las 3 a la vez, mezcladas. Y yo digo, no estoy de acuerdo. Y alguien dice, entonces ninguna. Y digo, tampoco estoy de acuerdo. Dicen, entonces, si solo hay 3 y no es ni A, ni B, ni C, ni una suma de las 3, ni ninguna, ¿cuál es la respuesta buena? La respuesta buena es
el título del modelo persuasivo que yo voy a explicar en este curso. La respuesta buena es, por si queréis apuntarla, es importante apuntarla en una hoja, o si queréis, si estáis tomando notas, a una letra, si estáis en Word, mínimo a 20, 25, tienes una letra grande para que se vea bien. Este enfoque se llama N de Navarra, P de Pamplona, I de Italia. Ni puñetera idea. Si no me estuvieran grabando, no diría puñetera, diría otra cosa. Pero dejémoslo en ni puñetera idea. Y lo explico. Si tu jefe o tu jefa te sube el sueldo, ¿lo hará por los motivos que tú le des o los motivos que ellos tengan? Evidentemente los motivos que ellos tengan. ¿Con su criterio o el tuyo? Con el suyo. ¿Con su dinero o el tuyo? Con el suyo. Luego, en realidad, tu criterio y tu punto de vista importa un pimiento. Cuando tú te mojas diciendo creo que el mejor es merecimiento o chantaje o necesidad, estás contando tu criterio, el que tú crees que es mejor. Pero seguramente tu jefe, tu jefa no son iguales que tú y piensan de otra manera. ¿Cuál es el mejor? No lo sé, depende de la persona en la que quiero influir. Si yo quiero influir en alguien, depende de cuál es el criterio que tiene esa persona para aceptar lo que yo le cuente. Su criterio no lo puedo cambiar. Pero sí que puedo entender cuál es su criterio para adaptar mi mensaje. Si eres una persona práctica estarás pensando, bueno, entonces, ¿qué hay que decir para conseguir un aumento de sueldo? Pues otro enfoque, en lugar de argumentar una de esas tres, que te las puedes jugar con esas tres, sería asumir con humildad que tú no tienes ni puñetera idea de cuál es el mejor de los argumentos para conseguir tener un aumento de sueldo, que solo hay una persona que lo sabe y que se lo tienes que preguntar. Y en lugar de utilizar un enfoque argumental, harías una pregunta de SEO. La pregunta de SEO es una herramienta donde lo que tú quieres conseguir, en lugar de verbalizarlo, lo que haces es preguntárselo a la persona que lo puede dar. Irías a tu jefe, a tu jefa y le dirías, mira, quiero un aumento de sueldo, pero no tengo ni idea de lo que tengo que hacer para conseguirlo. Sé que hay gente en la empresa, en la organización, que se le ha subido el sueldo y a mí no. Algo habrán hecho ellos, que yo no lo sé. Lo que me gustaría saber es qué puedo hacer yo para conseguir ese aumento de sueldo. Hay varias respuestas. Una, nada, hagas lo que hagas no lo vas a tener. Bueno, pues ya lo sabes y dejas de hacer el primo, no tienes opciones. Pero hay otras opciones. A veces, si sí que hay alternativas, otra respuesta es, bueno, es que hay gente que eso lo ha merecido. Bueno, ya sabes que tendrás que ir por merecimiento y tendrás que averiguar qué tipo de cosas premian tus superiores. También hay gente que responde diciendo, hombre, se le ha subido el sueldo a tal persona, pero es que lo está pasando mal porque te está diciendo que es una empresa paternalista y que sube el sueldo al que lo pasa mal. Espérate 2 semanas y empieza a fingir necesidad y que lo estás pasando mal. Tú no deberías elegir el enfoque persuasivo. Tu modelo persuasivo depende de a quién quieres persuadir. Y luego habréis escuchado alguna vez esa frase de todo el mundo es sustituible. Y es verdad, todo el mundo es sustituible, pero unos son más fáciles de sustituir que otros. Y si yo tengo un jefe o una jefa un poco acongojado, que le da miedo perder a un trabajador y ese soy yo, y tú averiguas eso, entonces tendrías que jugar al chantaje. Tú no deberías decidir o elegir el argumento persuasivo para convencer a una persona. Tendrías que utilizarlo en función del criterio de esa persona. Para averiguar el criterio se utiliza la pregunta de SEO. Voy a contaros cómo yo metí la pata hace muchos años por no utilizar esto. Normalmente los profesores siempre contamos historias donde quedamos bien y lo que contamos somos los reyes del mambo. Yo voy a contar lo contrario. Yo trabajaba en una consultora, tenía un jefe y yo quería un aumento de sueldo. Entonces se me ocurrió quedarme más horas, en lugar de hacer 8 horas, hacer 10 horas diarias y trabajar más, y en esas horas de más ayudar a apoyar a otros departamentos. Al cabo de un mes de hacer eso, me llamó a su despacho, yo quería para subirme el sueldo, pero lo que hizo fue despedirme. Y me explicó por qué. Me dijo, yo te contraté para que hagas lo que quiero que hagas en tu departamento, no para que mariposees en otros departamentos y estés haciendo cosas que no es lo que yo quiero que hagas. Y además te veo muy descentrado porque antes sabías hacer tu trabajo en 8 horas y ahora necesitas quedarte 10 para hacerlo. Y me echó. Como yo era más joven y un poco idiota, evidentemente me enfadé y pensé que él lo que había hecho estaba mal, pero no es cierto. El error fue mío, que di por hecho que esas dos cosas mi jefe las iba a valorar y no es verdad. Puede haber gente que las valore y gente que no. Mi jefe no solo no las valoró, sino que les pareció mal. Si a mí me suben el sueldo será por el criterio del otro, no el mío. Mi criterio importa un pimiento. ¿Vale? Y yo no debería decidir, ¿no?, qué enfoque utilizo para convencer a una persona. Necesito sacar información. La pregunta de SEO tiene muchas maneras de verbalizarse.
Tal cual sería qué puedo hacer, qué puedo... Pero hay gente que lo hace, por ejemplo, en formato consejo. La pregunta deseo transformada en pregunta consejo es incluso más chula. Imagínate que tú eres vendedor, quieres vender algo, visitas mucho a alguien que no te compra y ya no sabes muy bien qué hacer, y lo que le preguntas a tu cliente potencial es: oye, ¿qué me aconsejas que tengo que hacer para tener más opciones contigo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para que mis propuestas sean más chulas? Porque sé que no es una cuestión de precio, incluso bajando el precio por debajo de la competencia tampoco me has comprado. ¿Qué me aconsejas? La pregunta deseo modificada en consejo es incluso más chula, porque cuando le pides consejo a alguien, se da por hecho que ese alguien sabe cosas que tú no sabes. A nivel de ego alimenta muy bien el ego del otro y genera cierta intimidad que muchas veces todavía no existe. Cuando un médico te diagnostica algo raro y estás un poco... Es muy habitual que le digas al médico: ¿tú qué me aconsejas? ¿Qué crees que...? Porque buscas cierta complicidad que hasta ese momento no has tenido. Hay gente que la pregunta deseo la utiliza en el cierre. Cuando a veces quieres convencer a alguien, parece que lo que le has contado le gusta, pero no acaba de decidirse, la pregunta deseo sería: ¿tu deseo cuál es? Que el cliente cierre y compre, que diga que sí a algo. Y no dice que sí, no sabes muy bien por qué. ¿Qué haces? Conviertes la pregunta deseo en una pregunta deseo cierre, donde le preguntas: ¿qué es lo que no encaja exactamente? ¿No? Es decir, ¿qué te falta? ¿Tienes toda la información que necesitas para poder cerrar? ¿Hay algo que no? Y tu deseo lo conviertes en pregunta. La pregunta deseo es muy chula porque de alguna manera establece la relación con el otro y le estás diciendo que tú quieres convencerle, pero que depende de su criterio. El problema es que muchas veces no la puedes utilizar de inicio. Es una pregunta que requiere cierta interacción y que si la utilizas antes de tiempo en una conversación, en muchas ocasiones no va a salir bien. Esta es nuestra primera herramienta, la pregunta deseo. Descubre más herramientas de persuasión en el programa magistral de negociación y ventas.